Bueno, mil disculpas de nuevo, no sé, tengo el Zoom Pro, pero no sé por qué me bota. No soy experto en este tipo de actividades, pero vamos a ver de que nos solucionen esto el día de mañana para poder hacer las clases, ¿no? Eh, bueno, los músculos de la respiración, el principal es el diafragma, ¿no? El principal músculo. Después tenemos otros músculos como los músculos cervicales, el esternocleidomastoideo, los músculos pectorales, intercostales, serratos, que se activan cuando ya uno está haciendo un esfuerzo respiratorio, ¿no? Entonces, las funciones que proveen el cuerpo con oxígeno a través de la respiración permiten la ventilación mecánica, es decir, que se expanda el tórax, entrada y salida de aire, ¿no? La respiración, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono es el proceso de respiración. En realidad la respiración es celular, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando es de ventilación, de entrada y salida de aire. ¿Sí? Eh, la ventilación es el movimiento que se produce en una inhalación y una exhalación. El volumen tidal es el total de aire que ha entrado, el volumen residual es lo que se queda después de una exhalación, es decir, tomo aire, boto y lo que se queda es el espacio residual, ¿no? El volumen residual. El espacio muerto es donde no hay ningún tipo de intercambio. Tenemos dos espacios muertos. Uno es anatómico, donde hay área pulmonar, perdón, que no, hay área pulmonar que no se produce intercambio. Por ejemplo, a nivel de la tráquea, ¿no? Tráquea, los bronquios, no hay intercambio ahí. Pero ya un espacio muerto fisiológico es un espacio del pulmón que no se ha activado, ¿no? Que se puede activar cuando se requiera o cuando hace actividad física. Ese espacio lo llamamos muerto fisiológico. El volumen por minuto es cuánto de oxígeno ingresa y cuánto se consume, ¿no? Entonces, hablamos de tasa y profundidad normal, que es el volumen tidal, el ritmo regular o patrón de inhalación y exhalación, el ritmo respiratorio. Una persona puede estar saturando 97, pero haciendo esfuerzo respiratorio, respirando muy rápido, ¿no? O muy lento, o muy profundo, o muy superficial. Los sonidos de la respiración generalmente son claros y se escuchan clarito, ¿no? Cuando hay un ruido agregado ahí a ese sonido, ya tenemos ruidos agregados que pueden ser húmedos, pueden ser ruidos secos, y eso llamamos crépitos, ¿no? Los movimientos de elevación y disminución pueden ser de ambos lados del tórax o un solo lado, y a eso se llama asimetría. Asimetría en el proceso de la ventilación. El movimiento del abdomen, hay pacientes que respiran solamente con el. Hablamos de patrones respiratorios inadecuados en adultos cuando la respiración es dificultosa, respira cansado, la retracción de los músculos, el uso de los músculos accesorios, esternocleidomastoideo, intercortales, serratos, y que se forma como un pliegue en la parte abdominal, ¿no? Un huequito, la piel pálida o los labios oscuros, azules oscuros, la piel fría, o empieza a sudar frío, ¿no? La posición en trípode es como cansado hacia adelante para poder respirar. O los jadeos o boqueos, que es la respiración agónica, ¿no? Un paciente que está agonizando en la última etapa de la vida, ya no hace una ventilación adecuada, sino exhala un poco de aire que sale como con burbujas, ¿no? Se llama jadeos o boqueos, como cuando un pez es sacado del agua, ya es pescado y está ahí boqueando, queriendo respirar, pero no mete nada, ¿no? Mete solamente aire cuando debemos meter agua con oxígeno. Entonces tenemos dos circuitos, un circuito sistémico que es el cuerpo y un circuito pulmonar cuando hablamos de la circulación, ¿no? De la circulación. Circulación sistémica desde el corazón hacia el resto del cuerpo y pulmonar del corazón hacia los pulmones y de los pulmones al corazón nuevamente. Entonces, aquí hablamos, ¿no? Del pulmón, un circuito pulmonar del mismo corazón sale, ¿sí? Hacia los pulmones, ¿no? Hacia los pulmones y en los pulmones se produce la hematosis, el intercambio gaseoso,
viene nuevamente hacia el corazón y del corazón sale hacia todo el torrente, hacia todo el organismo, hacia toda la mecánica. Entonces el corazón decíamos que es un músculo especializado que se divide en cuatro cámaras, ¿no? Dos superiores que son las aurículas, inferiores que son los ventrículos y que están divididos a su vez por lo que son las válvulas, ¿no? Tricúspide, bicúspide y también al salir del corazón tiene unas válvulas que es la válvula aórtica que sale de la aorta y la válvula pulmonar que sale de la arteria pulmonar, o, perdón, de la vena pulmonar. Entonces el corazón tiene una circulación interna propia del corazón. El corazón recibe la sangre de la aorta se subdivide o sale unas ramitas pequeñitas que son las coronarias. Esas coronarias son las que les permite la oxigenación al mismo corazón, ¿no? Entonces, la aorta tiene en la salida, ¿no? Tiene en la salida de de la sangre de la aorta, tienen arterias muy pequeñitas que permite su propia irrigación del corazón, ¿no? La frecuencia cardíaca en emergencias, hablamos de cuántas veces late un corazón, es de 60 a 100 latidos por minuto. El volumen latido es la cantidad de sangre movida en un latido. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre movida en un minuto, que se calcula con la frecuencia cardíaca por el volumen, ¿sí? Latido, y esto nos va a dar igual al gasto cardíaco. El corazón tiene un propio sistema eléctrico que se llama sistema de conducción que inicia, ¿sí? En la parte posterior del corazón, a través del nódulo sinusal, sale descargas eléctricas que va hacia el nódulo aurículo ventricular y a través sale por el tabique interventricular hacia el haz de His y las redes o las ramas de Purkinje. Cuando nos encontremos en la práctica, les vamos a explicar, ¿no? Las arterias llevan sangre del corazón a los tejidos del cuerpo, la arteria pulmonar, las arterias se ramifican y van a producir los intercambios. El pulso es creado a través del bombeo de la sangre y la resistencia, ¿no? Lo que cuando se bombea, pasa la sangre por determinada área del cuerpo, ponemos los deditos ahí, los tres dedos medios, y vamos a sentir el pulso, ¿no? A ese nivel. ¿Dónde podemos encontrar pulsos? A la altura de la sien, en la arteria temporal, a la altura del cuello, los pulsos carotídeos, ¿sí? Braquiales, la arteria braquial, y hablábamos pulso aquí el radio, radial y cubital. En la parte inferior podemos encontrar aquí en la región inguinal, ¿no? La arteria femoral, ¿sí? Después en la región posterior, la región poplitea. Después ya podemos ir bajando hacia por los pulsos pedios, ¿no? Netamente de los pies. ¿Sí? Donde se produce el intercambio gaseoso es en los capilares, ¿no? Esta es una arteria, una arteriola o arteriolas y una vena o vénulas, estas pequeñas, y las venas, ¿no? Aquí se produce el intercambio gaseoso. Las venas regresan la sangre de todo el organismo y tienen un sistema de válvulas, ¿no? Que permite que pueda regresar. El vaso es una estructura anatómica que permite el almacenamiento de ciertas células, cierta parte de la sangre, donde ahí es el cementerio de los que ya están, de los glóbulos rojos que ya están viejitos. Entonces ahí se van ir a destruir, a morir, y lo que sobra de eso se hace un reciclado para que el cuerpo lo siga utilizando, ¿no? La composición de la sangre, la parte líquida es el plasma, tenemos los glóbulos rojos, que son los que se encargan del transporte de oxígeno, los glóbulos blancos de la defensa, las plaquetas que intervienen en la coagulación, y dentro de la plasma tenemos muchos elementos como los factores de la coagulación, las proteínas, las vitaminas, los oligoelementos, ¿no? La presión arterial, la presión sanguínea, es la fuerza que ejerce la presión al contraerse el corazón y la resistencia de los vasos sanguíneos, ¿no? Y hablamos de dos tipos de presiones. La sistólica,
o la presión alta, ¿sí? Y la diastólica o la presión baja, ¿no? La sístole tiene un valor de referencia de 90 a 120 y la diastólica de 60 a 90. Es el valor de referencia de la presión diastólica. Entonces, la circulación normal en los adultos se produce sin ningún esfuerzo, con una perfusión adecuada para que se pueda llenar todo lo que son los vasos sanguíneos y lo podemos ver aplastando las uñitas, ¿no? Y vemos si hay llenado capilar o no hay llenado capilar. Si está oscuro, si los labios oscuros, las uñas oscuras, entonces no hay una buena perfusión. Cuando hay una circulación inadecuada, vamos a ver, decíamos, la piel pálida, fría, diaforética, oscura, ¿no? Con una cianosis distal. Ese es un signo de que no hay una buena perfusión. Si se trata de una pérdida de sangre, entonces el organismo va a priorizar, ¿no? El tronco, el sistema nervioso central, y el paciente se va a poner pálido, frío y sudoroso. Funciones de la sangre: perfundir, llevar oxígeno a todo el cuerpo, transportando, ¿sí?, los nutrientes, traer el CO2 de todo el cuerpo, los productos de desecho de todo el cuerpo. Y también interviene en la termorregulación, es decir, en la temperatura y la coagulación, ¿no? Entonces, el sistema nervioso es el órgano más complejo del organismo, está dividido en uno sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es automatizado, ¿no? Nosotros no podemos ordenarlo ni hacer ninguna control. Y el sistema nervioso periférico que sigue las órdenes del sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central está gobernado por el cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, donde aquí todo se producen las acciones. Hay acciones instantáneas que se van a generar o hay algunas acciones que son como efecto de algún estímulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno se quema, el estímulo es la alza térmica, la quemadura, y el efecto sería el retirar la mano, ¿no? Como habíamos hablado en la estructura ósea, por dentro está todo lo que es la médula, ¿no? El sistema nervioso de la médula ósea, que por dentro hay líquido, líquido cefalorraquídeo. A los costados se llaman dermatomas, de donde salen las raíces nerviosas, ¿no? Me duele a este nivel, no me he caído, no me he golpeado, o lo hice de muy pequeño. Entonces, a un lado de la columna, y podemos estar hablando pues de las raíces nerviosas, ¿no?, de algún traumatismo o alguna lesión que está comprimiendo esa parte o esa región. Entonces, el sistema nervioso somático transmite señales del cerebro a los músculos voluntarios, y el sistema nervioso autónomo son acciones involuntarias que se van a dar repentinamente, ¿no? Dentro de eso tenemos el simpático, por ejemplo, la pelea, la huida, cuando nos ladra un perro, ¿no? ¡Pum! Nuestro corazoncito empieza a saltar y nosotros ya hemos dado como 4 o 5 pasos o hemos empezado a hacer una huida, una carrera, ¿no? El sistema nervioso parasimpático desacelera el cuerpo, es decir, después de haber corrido un rato, paramos y lo normaliza, ¿no? Entonces, acciones frente a estímulos, y hay otras acciones que lo van a relajar, ¿no? El sistema nervioso periférico, tenemos los nervios sensoriales que llevan la información del cuerpo al sistema nervioso central. Yo me pincho o estoy sintiendo frío, entonces mi piel se eriza, se contrae y lleva toda la información al sistema nervioso central, ¿no? Y los nervios motrices llevan la información al revés, ¿no? Del sistema nervioso central hacia la periferia. Entonces me va a decir que el sistema nervioso central motriz va a hacer que empiece a tiritar para que se genere mecanismos de compensación de la hipotermia, ¿no? Que como por ejemplo el empezar a tener temblores o tiritete o como lo quieran denominar, ¿no? La piel tiene varias capas, generalmente algunos lo dividen en dos, que es la epidermis y la dermis, y algunos pues consideran también el tejido celular subcutáneo, dependiendo de la corriente en la que se hayan formado. Entonces, para nosotros, epidermis y dermis es la que corresponde al tejido tegumentario de la piel, que es el órgano más grande de nuestro organismo. La piel, por si acaso, está considerado como un órgano, ¿no? Entonces, las quemaduras que se producen pueden ser solamente a nivel superficial, solamente erosiones, cambio de coloración o pigmentación, o puede tener algún tipo de compromiso en la epidermis con ampollitas o ya los flictemas, ¿no? Y la dermis ya con compromisos más grandes con la caída o la fragilidad para extraer los pelitos, ¿no?
La piel es el órgano individual más grande del organismo. Tiene tres funciones: protege al cuerpo de las cosas externas, regula la temperatura corporal y transmite información del entorno, del externo, del exterior hacia la parte interna a través de los sensores nerviosos, ¿no? El sistema digestivo, vamos desde la parte de la boca, el esófago, el estómago, intestino delgado, duodeno y uno ilion, intestino grueso, hacia el colon, toda la recta del sigmoides, recto y ano, ¿no? Todo esto nos permite que podamos ingresar los alimentos, ¿sí? Podamos ingresar los alimentos. Aquí en el estómago se produce un proceso de trituración, de mezclaje, de reglaje o de destrucción, iniciado ya en la boca a través de la tialina, ¿no? Que es la saliva enzimática o la enzima que empieza a digerir los carbohidratos, ¿no? Se pasa el bolo alimenticio en el estómago, puede durar un alimento más o menos entre 2 a 4 horas, dependiendo de si es sólido o es líquido, ¿no? Si es líquido, rápido, en menos de 2 horas se va a evacuar. Si es sólido, o las carnes, por ejemplo, puede demorar hasta 4 horas. ¿Para qué es importante esto? Para si quieren hacer un lavado gástrico de una ingesta de un órgano fosforado de más de 4 horas, no van a encontrar nada en el estómago, o poquísima cantidad, ¿no? Entonces, para eso. Después decíamos que a la unión entre el intestino delgado y el intestino grueso o el colon tenemos una puntita que se llama apéndice, esta que es un órgano linfoide que en la primera infancia sirve como
Hola, hola. ¿Ahora sí me escuchan? Hola, hola. ¿Ahora sí me escuchan? Ah, Sí, doctor, se escucha. ay, listo, listo. Bueno, entonces el sistema linfático apoya en lo que es la parte del drenaje, ¿no? Todo lo que no se ha podido eliminar a través todo lo que no se ha podido drenar a través del sistema circulatorio, de las venas, se va a desechar a través del sistema linfático que va a ser como un auxiliar del sistema venoso, ¿no? El sistema venoso. Todo lo que no se ha logrado a través del sistema venoso se va a hacer a través del sistema linfático. El sistema endocrinológico es lo que va a regular la parte interna, ¿no? Hay enzimas, hormonas, las hormonas que van a regular desde la parte de la glándula tiroides, en el caso de todos, ¿no? Y en el caso específico también hay hormonas que son específicamente de las mujeres, ¿no? Entonces es muy complejo hablar de hormonas porque son liberadas directamente al torrente sanguíneo y generan estímulos, ¿no? Cada hormona tiene una función específica. Por ejemplo, hay hormonas que se producen en el hipotálamo, en la glándula pineal, en la hipófisis, en la tiroides, en la paratiroides, en las glándulas suprarrenales y en el caso de las mujeres en los ovarios, en el caso de los hombres en los testículos, ¿no? Cada una de estas hormonas produce funciones específicas que en la atención prehospitalaria solamente las vamos a nombrar porque es muy difícil poder llegar a identificar alguna alteración ahí. Entonces, pero ¿cuál es la función? Como por ejemplo, lo que va a hacer las hormonas regular el funcionamiento de ciertos órganos, ¿no? Regula el funcionamiento, por ejemplo, en la mujer del ciclo menstrual, ¿no? En el sistema urinario tenemos los riñones. Anatómicamente uno está más alto que el otro, que sería el izquierdo un poco más alto que el otro. El derecho está un poquito más bajo porque el hígado está ocupando cierto espacio, ¿no? Después tenemos los uréteres que en la parte abdominal lo vamos a poder identificar. Aquí está el ombligo. A los costados vamos a encontrar los uréteres en el tercio superior. El tercio medio vamos a encontrar por debajo del ombligo y el tercio inferior va a estar protegido en el anillo pelviano. La vejiga que se va a palpar hacia adelante. La vejiga que se va a palpar hacia adelante. En el caso del hombre tiene la próstata a los costados, la uretra perineana y desemboca en el meato urinario. Sí, entonces, los testículos tienen los conductos por donde sale todo el líquido prostático, perdón, los conductos epidídimos por donde sale todo lo que son el espermatozoide y el jugo que se va a formar aquí, ¿no? Entonces todo llega y termina en una eyaculación acompañado del líquido prostático. Acá sale todo lo que son los espermatozoides, se une y todo sale a través de la eyaculación. Una mezcla dentro de la secreción prostática y lo que sale a través del conducto epidídimo, de los conductos deferentes. En el caso de la mujer, tenemos los ovarios a los costados, las trompas de falopio, y aquí se liberan los óvulos y van a ir migrar y se van a unir a más o menos en el tercio medio de las trompas de falopio hacia un espermatozoide. Esto se forma el huevo cigoto y se va a implantar en el útero, ¿no? En el cuerpo del útero. La vagina tiene más o menos un espacio entre 5 a 7 centímetros, que es elástica, que se puede estirar, ¿no? Con la entrada de un cuerpo, en el caso de que sea del pene o por alguna agresión también se puede ingresar a cualquier, esta es una cavidad que puede ingresar a cualquier otra estructura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cadena de soporte vital, todas las células requieren oxígeno, por eso que hablábamos, ¿no? Cualquier paciente que tenga, por ejemplo, trauma, no se le puede negar oxígeno, ¿no? Todos los pacientes de trauma que requieran a asistencia necesitan oxígeno, todos los que han perdido sangre necesitan oxígeno, todos los que no están saturando bien o tengan una mecánica ventilatoria no adecuada necesitan oxígeno. Entonces, el oxígeno se utiliza para poder producir energía en el cuerpo, ¿no? Entra al ciclo de Krebs, forma adenosin trifosfato, ¿no? Que es la parte de cómo se va a generar la energía.
el oxígeno con la glucosa ingresan a un ciclo donde van a producir energía en forma de adenosín trifosfato, van a liberar agua, calor y producto de desecho. Entonces, de esa manera, si no hay oxígeno, no va a haber una respiración celular, no va a haber un metabolismo celular, entonces el paciente va a empezar a hacer una respiración celular anaeróbica con producción de muchos desechos que son tóxicos para nuestro organismo, ¿no? Eh, entonces, cuando hay un compromiso respiratorio, puede ser una hipoxia leve o puede ser un compromiso ya hemodinámico más interno, o sea, un compromiso más interno que puede producir un intercambio de gases muy distinto a lo habitual y se puede producir una hipercapnia, ¿no? Es muy ácido nuestro cuerpo, nuestra respiración es exageradamente con CO2. Los factores que dificultan la ventilación, que una vía aérea esté obstruida, que exista discapacidad de los músculos de la respiración, un trauma intercostal en el diafragma, una obstrucción fisiológica de la vía aérea, por ejemplo, un espasmo bronquial de la vía, tanto de la vía superior como inferior, se cierra, disminuye el calibre, no va a poder entrar aire, entonces no va a poder producirse un intercambio gaseoso. Y puede haber otros factores, ¿no? Los factores que dificultan la respiración puede ser el cambio atmosférico, cuando nos encontramos una presión atmosférica muy alta, como por ejemplo estar en Oruro, en La Paz, en el Alto, ¿no? Habiéndose acostumbrado a vivir en Santa Cruz. Entonces, eso hay un cambio atmosférico, hay menos presión de oxígeno, menos oxígeno difundido, entonces nos va a costar un poco más respirar, ¿no? Sobre todo en las grandes altitudes. Movimiento dificultoso del gas a través de la membrana celular. Cuando uno está hinchado, edematizado, con edema agudo de pulmón, entonces el espacio intersticial está muy grande para que pueda producirse el intercambio gaseoso por gradientes de concentración. Entonces, cuando está normalmente delgadito, entra y sale el oxígeno. Hola, hola, ¿me escuchan? Miren, yo tengo mucha interferencia mucha interferencia, tengo mucha interferencia. ¿Les parece si mañana, para no hacer algo rápido, mañana entramos una hora antes? Habitualmente entramos a la 1, pero podemos entrar a las 12 de un lugar donde hay mejor internet. Yo ahora estoy en el hospital. Así podamos desarrollar la clase bien bonita para que les sirva de provecho. Les pido disculpas, se corta mucho el internet, no quiero perjudicarlos. Mañana los veo a las 12 para poder hacer la clase. ¿Les parece? Les agradezco mucho, les pido disculpas nuevamente. Eh, Estoy en el hospital 2 días, ayer por una emergencia y hoy día porque me toca habitualmente mi turno. Y les pido disculpas y mañana nos vemos a las 12. Así me están escribiendo al interno de que se está cortando mucho. Hay cosas que les va a servir mucho, como hablar de shock, por ejemplo. ¿Sí? Ya estamos en lo último, ya habíamos faltado 2 diapositivas más, pero yo lo quiero repetir para que no quede en el aire, ¿no? No quede en el aire. Así que por favor les pido que mañana entren y así vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos hablado ahora nuevamente. ¿Sí? Les agradezco mucho y les pido nuevamente disculpas. Así que mañana nos vemos entonces a las 12, ¿ya? Les pido por favor mil disculpas de nuevo. Hola, hola.
Sí, estoy en el cardio. Sí, tráigalo nomás, no hay problema.